También tenemos muchos elementos, por ejemplo, en el día a día nosotros utilizamos nuestro homenaje, nuestros tenedores, cucharas, etcétera. Todo eso que son del día al día, imagínense ustedes, no se oxidan, ¿no? ¿Por qué no se oxidan? Dice que es acero inoxidable, ¿no? Esa cuchara, ese tenedor, es un material que ha sido también protegido contra la oxidación y esa protección se le llama una protección catódica, se le ha hecho un baño, un recubrimiento, lo mismo que los materiales para, por ejemplo, un quirófano, en los que todos los materiales que se utilizan para el tema de realizar una operación, todos los materiales quirúrgicos son resistentes a la oxidación. También han sufrido un baño, ¿no? Un revestimiento, y ese es un proceso electrolítico. Bien, para terminar, ejemplos de las múltiples aplicaciones que tenemos de esta área, de estos procesos. Nuestro país es un gran productor de metales, llámese cobre, llámese plata, llámese oro. Pero estos metales, para ser vendidos, el mercado internacional exige una alta pureza. Para llegar a esos índices de alta pureza de un 99% de pureza, imagínense ustedes, casi ya prácticamente 100% puros. Por los procesos convencionales no se puede llegar a esos altos porcentajes de pureza. En la última etapa se aplica un proceso que se llama refinación, y esa refinación es un proceso electrolítico, ¿no? Para obtener las barras de plata, las barras de oro, es mediante electrólisis, enriquecimiento de estos metales al máximo contenido, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces ahí lo que es los procesos electrolíticos, más adelante le vamos a llamar simplemente electrólisis. Luego tenemos los procesos a la inversa. ¿Qué quiere decir a la inversa? Que a partir de energía química, generando reacción de enredos, podemos producir corriente, podemos producir energía eléctrica. Estos productos, o diré estos procesos, se llaman procesos, eh, ahora estos procesos se llaman procesos galvánicos, ¿ya? Procesos galvánicos, ¿ok? O voltaicos. Entonces, estos procesos que van, la interacción de la energía química nos permite producir energía eléctrica, se llaman procesos galvánicos, procesos voltaicos. Ejemplos de estos procesos. Todos conocemos las pilas de pronto hablamos de un control remoto, las pilas AA, AAA. Todas estas pilas en su interior se generan reacciones redox y a partir de esas reacciones generan un flujo de electrones, es decir, corriente eléctrica. Además, también está decir las baterías de nuestro celular, las baterías de pilas, de calculadoras, las baterías de laptops. Ahí tenemos nosotros ejemplos donde a partir de energía química, de reacciones químicas, se genera corriente eléctrica. Eh, También conocemos la batería de un automóvil, ¿no? Muy útil para el cargado de energía y luego distribuir energía, el arranque del automóvil. Y seguro hemos escuchado lo que es un marcapasos, ¿no? Un marcapasos también es una pila que se ingresa a las arterias para mejorar el bombeo de sangre en pacientes que tienen problemas de bombeo de circulación. Aquí tenemos un grupo de ejemplos donde a partir de reacciones químicas se genera energía eléctrica. Muy bien, entonces estos dos tipos de procesos son parte de la electroquímica. Nosotros vamos a estudiar con mayor énfasis, o vamos a recordar con mayor énfasis lo que se conocen los procesos
electrolíticos o llamados electrólisis. Por cuestión de tiempo, en este periodo de preuniversitario solamente tenemos un espacio muy corto para hablar de electroquímica. Por eso estamos estudiando química general, solo química general. Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Ya hemos hecho una introducción. Ahí estábamos hablando de las aplicaciones. Vamos a hablar ahora de la electrólisis, ¿sí? ¿Qué es la electrólisis? ¿No? Muy bien, todos esos detalles los vamos a ir desarrollando en ejercicios, pero previamente necesitamos tener una idea de lo que es la electrólisis, dónde se desarrolla la electrólisis, qué es lo que pasa, por qué se generan reacciones químicas. ¿Ya? Ese detalle es necesario compartirlo brevemente y luego los ejercicios. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver de repente compartimos un breve video. A ver, muchachos, me confirman si se está observando la presentación de lo que hice. Vamos a borrar esto primero. Borramos, listo. Ahora vamos a proponer un pequeño video. A ver, voy a generar un pequeño video. ¿Ok? Listo. A ver, una prueba. Se escucha, se observa. Vamos a ver. ¿Sabes lo que es la electrólisis y cómo se produce? Ahora te vamos a explicar en qué consiste la electrólisis. A ver, ¿qué me dicen, muchachos? Confírmenme, se escucha, se observa. Bien, listo. Entonces, ambos casos, ¿no? Ok, atención entonces, por favor. ¿Sabes lo que es la electrólisis y cómo se produce? Ahora te vamos a explicar en qué consiste la electrólisis del agua. Empecemos por la definición. La palabra electrólisis significa destrucción por electricidad, es decir, que es el proceso de descomposición de una sustancia por medio de la electricidad. ¿Cómo? Mira este ejemplo para entenderlo mejor. Colocamos los vasos boca abajo dentro de un barreño. Deberán estar completamente llenos de agua, por lo que comprobaremos que no hay burbujas de aire en su interior. Ahora cogemos los cables con una pinza en el extremo de cada cable. Colocamos un cable dentro del vaso y el otro en el interior del otro vaso. Luego cogemos una pila y conectamos este cable en su extremo positivo. Luego el otro cable lo pincharemos en el negativo. Vemos que en ambos vasos comienzan a salir pequeñas burbujas y el nivel de agua de cada uno desciende. ¿Por qué? Tenemos la pila por su polo positivo y negativo. El cable que sacamos del lado positivo es el ánodo y el del negativo el cátodo. Como si fuera un imán, este lado atrae la carga negativa de las moléculas y este otro la positiva. Ahora, separan los átomos y en este vaso pasa el hidróxido, este otro el hidrógeno. Lo veremos más claro con lo siguiente. Sacamos el vaso, el negativo del agua y rápidamente colocamos una cerilla en su interior. Oirás de repente un sonido sordo provocado por el hidrógeno. Si ahora hacemos el mismo proceso con el vaso positivo, la cerilla resplandecerá. Así hemos demostrado la electrólisis del agua.
muy bien, muchachos. ¿Qué tal? Por ahí ya nos dejan algunas ideas, entonces, ¿no? Ya tenemos ahí se ha observado lo que es la electrólisis del agua y la electrólisis también de una solución con sal, y eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Tal vez una pregunta rápida que surge por ahí, alguna pregunta rápida o un comentario. Sí, sí. ¿Creen conveniente por el chat? Pueden utilizar su micrófono. ¿Algún comentario, pregunta rápido de lo que observaron? ¿Alguna novedad? Todo, no hay ninguna novedad, ya conocen todo ese tema, ese aspecto. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Mm? Bueno, vamos a ir entonces verificando lo que se veía en los videos. Regresamos a nuestro documento teórico y nos ubicamos en lo que es la electrólisis. ¿Ya? Estamos ahí en electrólisis. Bien, muchachos, ¿qué cosa es la electrólisis? Lisis es ruptura, fracción, ¿no? Hay muchos términos que tenemos este sufijo, ¿no? Parálisis, catálisis, pirólisis, ¿no? Fotólisis, etcétera. Bien, en este caso, electrólisis, ¿qué viene a ser? Un proceso que no es natural, es un proceso que se ocurre por la energía eléctrica, ¿no? Continua. Y esta energía eléctrica va a permitir descomponer a una sustancia. Esa sustancia mayormente se llama electrolito, ¿ya? Entonces, la energía eléctrica descompone, por eso se llama lisis, descomposición de una sustancia. ¿Por quién? Por acción de la corriente eléctrica continua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, resaltar que participa la energía eléctrica continua, ¿no? Y esta energía eléctrica continua permite la descomposición de ciertas sustancias. ¿Esas sustancias cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas sustancias? Mayormente se llaman electrolitos. ¿Quiénes son los electrolitos? Ya vamos a ver poco a poco. Ojo, la energía eléctrica continua la resaltamos porque es diferente a la alterna. Hay dos tipos de energía, la corriente eléctrica alterna y la continua. Equivocadamente, un gran grupo de nosotros pensamos que la corriente que está en nuestro domicilio tiene polo positivo y negativo. No, no, no. Simplemente en nuestro domicilio tenemos corriente alterna, ¿no? La que nos facilita todo lo que es la energía eléctrica en nuestros domicilios, que es de energía eléctrica. Ahí no hay polos. Donde hay polos es en energía eléctrica continua, que la fuente serían las baterías, las pilas. Ahí sí hay un tema de corriente continua. Hay una polaridad. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos aquí observando a manera de ejemplo, ¿ya? Aquí con una cuba. En este gráfico vamos rápido a resaltar lo que vienen a ser los elementos de una celda electrolítica. ¿Ya? Estamos frente a una celda electrolítica, ya para generalizar. Aquí tenemos una celda electrolítica. ¿Ok? Muy bien, ¿cuáles son los elementos de una celda? ¿Cuáles son los elementos de una celda? Primeramente el recipiente, en este caso lo hemos representado en un recipiente como si fuera un vaso. Ahí tenemos la cuba o celda electrolítica, ¿no? ¿Correcto? Está nuestra cuba. Bien.
cuba. A todo esto le llamamos celda, pero aquí el recipiente cuba. Y en la cuba, ¿qué cosa está? El electrolitro. ¿Quién es el electrolitro? El electrolitro pueden ser las siguientes sustancias. Soluciones iónicas fundidas. Soluciones iónicas, no. Simplemente soluciones, sales fundidas. ¿Ya? Sales. Una sal es sólida, pero por acción del calor lo puedes llevar al estado líquido, ¿no? Entonces sería sales fundidas. En primer lugar, sales. Sales fundidas. ¿Ok? Llevadas al estado líquido. ¿Qué más podríamos tener? Podríamos tener también como electrolitos soluciones. Ya, si hablamos de soluciones, es porque están diluidas en agua, ¿no? Soluciones de sales, compuestos iónicos. Una cosa es sales fundida, otra cosa es solución. En las sales fundidas no hay agua, en las soluciones de sales ahí hay presencia de agua. ¿Ok? ¿Qué más podemos tener como electrolitos? Soluciones de ácidos o bases. ¿Bien? Y finalmente, podríamos, en última instancia, con menor grado de importancia, soluciones covalentes polares. Soluciones covalentes polares. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la particularidad del electrolito? Que tiene que tener que conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Por eso, quienes conducen con facilidad la corriente eléctrica, los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos, bien puros, fundidos o bien en soluciones. También los ácidos y bases conducen corriente eléctrica. Entonces, esa es la característica de quién debe ser un electrolito. ¿Ok? ¿Quién debe ser un electrolito? Esa es nuestra característica, muchachos. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos? ¿Qué otro elemento tenemos? ¿Mm? Estamos identificando. Muy bien. Ya tenemos los electrolitos. Tenemos también ahora los llamados electrodos, ¿no? Los electrodos son barras que se ponen en contacto con el electrolito. Ahí tenemos los electrodos. Muy bien, ambos son electrodos, ¿no? Electrodos. Finalmente, tenemos una conducción metálica externa y la fuente, la batería, el generador, la fuente de energía eléctrica, ¿no? La fuente de energía de corriente eléctrica continua, ¿no? De corriente eléctrica continua. Listo. Entonces, y los cables. Bien, todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos son pues los participantes de una celda electroquímica. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces tenemos ahí todo lo que es una celda electroquímica, los elementos de una celda electrolítica. Ahora, para culminar la explicación, vamos a hacer una mención al cómo se genera la electrólisis. ¿Cómo se genera la electrólisis? ¿Cómo se explica la conducción electrolítica? ¿Cómo se explica la conducción electrolítica? Bien, por ejemplo, si tuviéramos cloruro de sodio,
¿Ah? Cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿correcto? Cloruro de sodio es un compuesto ok, ahí está, cloruro de sodio. ¿Ok? Fundido. Ya, fundido. Entonces aquí tenemos cloruro de sodio fundido, ¿correcto? Como el cloruro de sodio es un compuesto iónico, entonces característica de los compuestos iónicos es que están disociados los cationes y los aniones, ¿no? Podríamos tener los cationes sodio, ¿ok? Y los iones cloruro, ¿no? Y los iones cloruro. Bien, cuando ocurre, cuando ingresamos, alimentamos energía a este medio, a esta solución, entonces va a haber una atracción de iones opuestos. La barra negativa, la barra negativa va a atraer, ¿a quién va a atraer la barra negativa? A los iones de carga opuesta, es decir, a los cationes. Por eso se llama cátodo. ¿Por qué se llama cátodo esta barra? Porque atrae a los cationes. Y el otro electrodo, el electrodo positivo, va a atraer a los aniones, ¿no? Va a atraer a los aniones, por eso se llama ánodo. Muy bien, entonces los aniones son atraídos por el ánodo y los cationes son atraídos por el cátodo. ¿Todo bien ahí? Bien. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede en esta atracción? Sucede que se empiezan a producir las reacciones redox. En el cátodo, como los cationes tienen déficit de electrones, van a ganar electrones y en el cátodo se produce lo que se llama la reducción. La reducción. ¿Ya? En el cátodo, repito, vamos a ver. Bien, seguimos. Seguimos. Pronto se me descompagina un poquito acá estaba tratando de... A ver. Ya está. Entonces aquí se produce la reducción. ¿En dónde se produce la reducción? En el cátodo. ¿Ah? ¿Y dónde se produce la oxidación? En el ánodo. ¿Ah? Muy bien. Entonces aquí en el ánodo se produce la oxidación. Listo. Muy bien, entonces en estas reacciones de reducción y oxidación no solamente hay transferencia de electrones, sino también transferencia de masa. Por eso que se va generando, se va separando, y a partir de cationes sodio, vamos a tener sodio ya metálico, ¿no? En esta barrita del cátodo se va a ir lo que se dice depositando. Se va a ir depositando sodio, ¿no? Se va a ir depositando sodio. ¿Ok? Entonces, depositamos acá se va a ir depositando sodio metálico, ya no sodio iónico, sino acá ya tenemos el metal sodio. De sodio iónico, de iones, vamos a obtener ya el sodio sólido. El sodio sólido. ¿Ok? Y en el otro lado, en la otra barra, de cloro aniónico,
cloro aniónico, vamos a obtener cloro, pero cloro gaseoso. Entonces aquí se va a producir cloro. El cloro, que es un gas, no se deposita, se libera, ¿no? Va a empezar a producirse gas cloro. ¿Ves? Entonces, con este proceso hemos separado elementos del compuesto y obtenemos en su estado puro algunos elementos, no podría ser también compuestos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos a ver ahí, escuchamos sus propuestas, sus preguntas para lo que es la explicación de la electrólisis. ¿Algún comentario con respecto a la explicación de la electrólisis? Bien, estamos prestos ahí, muchachos, para rápido absorber alguna consulta antes de irnos a la parte práctica. Bien, entonces ya hablamos de lo que es electrólisis, cuáles son los componentes donde se realiza el proceso de electrólisis en una celda electrolítica, cuáles son los componentes de una celda electrolítica y finalmente hemos hablado de cómo se explica el proceso propio de la electrólisis, ¿no? La conducción de electrones y la formación o la transferencia de masa. ¿Ok? Entonces todo este proceso ocurre mientras todavía hay iones en solución. Se agotan los iones, ya no hay más, pues, ya no se produce, ya no se deposita más el metal o el gas que se produce. Muy bien. Entonces, continuando con la explicación. Continuando con nuestra explicación para terminar, vamos a hablar de algunos procesos electrolíticos. ¿Ah? Vamos a hablar de algunos procesos electrolíticos. Ahorramos todo esto mismo, ya. Listo, seguimos. Bien, ahí tenemos, ven ustedes, los elementos, procesos electrolíticos. Estábamos hablando justamente de la sal cloruro de sodio fundida. Repito, hablar de una sal fundida, el cloruro de sodio todos los conocemos, en su estado natural, en su estado puro, es sólido, pero como sólido no le podemos aplicar la electrólisis. En la electrólisis tiene sentido en medio líquido, ¿ya? Entonces, por eso llevamos esta sal a estado acuoso, líquido diré. Disculpen acá, disculpen, aquí la escritura debería ser L, ¿no? Líquido. ¿Ok? Repito, aquí el cloruro de sodio debe decir en estado líquido y luego en estado líquido el sodio, bueno, están en iones, están los iones ahí disueltos. ¿Qué pasa cuando se aplica la corriente eléctrica? En el cátodo. En el cátodo se va a formar el sodio sólido, ¿no? Y el cloro gas. ¿Ok? Queda este primer caso. Este primer caso, si hablamos de una sal fundida o cualquier sal fundida, los metales se van a depositar en el cátodo y la otra parte aniónica va a ir hacia el ánodo, bien como gas, bien como sólido, dependiendo cuál es la naturaleza de la formación del producto. Listo. Muy bien. Si vemos más adelante otros ejemplos, vemos otros ejemplos. A continuación, estás observando tú ya lo que es la electrólisis del agua, ya lo vemos, no, electrólisis del cloruro de sodio, pero que está disuelto en agua. Una segunda posibilidad es
que el cloruro de sodio, la sal, la depositemos en agua, formamos la solución y apliquemos corriente eléctrica a la solución de cloruro de sodio. O sea, soluciones acuosas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vamos a aplicar electricidad a soluciones acuosas, algunas de ellas no vamos a obtener la separación del metal que esperamos. Por ejemplo, si es una solución de cloruro de sodio y sulfato de cobre concentrado, están aquí observando ustedes. ¿Ya? A ver, tenemos cloruro de sodio acuoso y sulfato de cobre. Con el cloruro de sodio, ¿qué va a pasar? No se va a producir en el cátodo sodio. ¿Qué se va a producir? Hidrógeno. Porque tenemos la participación del agua y la participación del cloruro de sodio. Sucede que el hidrógeno, el agua se reduce, tiene competitivamente es más ventajoso que la reducción del sodio, entonces primero se reduce el hidrógeno y lo que se va a formar en el cátodo es hidrógeno y no sodio. Y lo mismo en el ánodo sí se producirá cloro. ¿Ya? Aquí tienes un ejemplo como de, en el caso de cloruro de calcio. En el cátodo, muy bien, se reduce calcio y en el ánodo se produce cloro. Pero si tenemos cationes del grupo 1A, sodio, litio, potasio, atención acá, ojo, ¿no? Si tenemos soluciones acuosas de los metales sodio, litio, potasio, no se va a reducir, no se van a producir estos metales. El primero que se reduce el agua es generando hidrógeno. Generándose hidrógeno. ¿Ok? En el caso de los aniones, como los que se están ahí mostrando a continuación, ¿no? Los aniones que se están mostrando, todo este grupo de aniones, nitrato, sulfato, carbonato, fosfato, permanganato, ya no se van a oxidar porque ya tienen su máximo estado de oxidación, los elementos, nitrógeno, azufre, carbono, etc. Y el que se oxida es el agua. Por lo tanto, en el ánodo se va a formar el oxígeno y no la parte de la aniónica. Entonces, en esta segunda parte, cuando hablamos de soluciones acuosas concentradas, ¿ya? Soluciones acuosas concentradas, vamos a tener en cuenta de algunos casos los cationes del grupo 1A o los aniones donde el elemento central ya está con su máximo estado de oxidación, no se va a poder oxidar y lo que se oxida es el agua. ¿Ya? No olvides que estamos hablando de soluciones acuosas, ahí están disueltos en agua. El agua comparativamente va a tener ventajas de oxidarse o reducirse frente a algunos solutos. Listo. Y finalmente, si hablamos de soluciones, acuosas diluidas, no se va a producir oxidación o reducción de los metales, por la parte de los aniones, porque es poca la concentración del soluto y lo que va a pasar, como el agua predomina, es que la electrólisis realmente va a ser del agua. ¿Ya? Mira, diluido, cloruro de sodio diluido, observas ahí, cloruro de sodio diluido, ahí observas. En el cátodo se produce hidrógeno y en el ánodo se produce oxígeno. Muy bien. Entonces, estos casos se pueden dar en electrólisis. Consulta, muchachos. Consultas. Consultas a estas explicaciones. Bien.
al parecer, creo que ustedes conocen todo este tema ya porque no hay ningún tipo de consulta. Entonces vamos a ver a la parte práctica. Y bueno, ahora vamos a la parte práctica entonces. A ver, vamos con nuestra transferencia. Ok. Vamos con nuestra transferencia. A ver, muchachos. Ahí tenemos ya las primeras preguntas. Y dice, a ver, nuestro primer ítem. ¿Cuál sería la respuesta? Lean, por favor, el primer ítem. A ver, ¿cuál sería la respuesta y por qué? Y, a ver, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué dice Juni García, Yeli Alcántara? A ver, ¿qué dice Alayo Jordi? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Para la primera pregunta. ¿Mm? A ver, tenemos una propuesta ahí, la que se aproxima, parece ser la letra C, dice la compañera. La compañera, a ver, vamos rápido confirmando. En la electrólisis se hace uso de la corriente continua para inducir las reacciones no espontáneas verdaderas, ¿no? Según lo que hemos venido conversando. Los electrodos, las barras, que pueden ser barras, bueno, son barras de metal mayormente, y pueden participar o no pueden participar en se pueden consumir o se pueden desgastar o no, simplemente sirven para conducir la corriente. En este caso, los electrodos de grafito conducen corriente eléctrica, claro que sí, a pesar que es un no metal, que es una de las propiedades del grafito, conducir corriente eléctrica. Muy bien. 3. La cuba electrolítica es el reactor donde se lleva a cabo la galvanización. Eso está un poco ambiguo. Aquí podría ser verdadero, podría ser falso. Reactor ya le da una magnitud de un gran volumen, un gran... Podría ser parcialmente correcta. ¿Ya? Y la cuarta dice, en la celda galvánica se producen reacciones espontáneas que generan corriente eléctrica continua. Así es, verdadero. Entonces, excepto la 3 que no es totalmente cierta, todo el resto serían verdaderas. No tenemos una clave ahí, no tenemos una clave definida. ¿Ya? No, me inclinaría por verdadero, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Para que sea totalmente cierta la última, la tercera, no es totalmente cierta, por eso le ponemos falso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces no hay clave correcta en el primer ejercicio. No hay clave correcta. Bien, entonces resaltando verdadero, verdadero, verdadero. Y la 3 tiene algo de ambigüedad. Está muy completa la redacción. ¿Ya? Muy bien, aclaramos entonces. 2. El ejercicio 2. A ver, ¿qué me dicen del ejercicio 2? ¿Qué me dicen del ejercicio 2?
A ver, recuerden lo que hemos estado hablando. ¿Cuál sería la propuesta ahí que calza, que concuerda con el enunciado? Y bien, ¿qué respuesta tenemos para el ejercicio 2? Entonces, en la parte práctica, como que vamos ya fortaleciendo lo que hemos venido conversando, aquí ya debe quedar claro ya la aplicación de nuestra teoría, ¿no? Ya debe quedar claro la aplicación de nuestra teoría. A ver, dice una de las aplicaciones del electrólisis es la obtención de metales y no metales en estado puro a partir de sus compuestos. Ven ustedes, ahí ya precisamos lo que es el propósito del electrólisis. El electrólisis de cloruro de sodio fundido, fundido. Muy bien, entonces, en el cátodo, ¿qué se produce? En el cátodo se va a producir sodio, pero ¿en qué estado sodio? Aquí también hay una corrección que hacer, ¿verdad? El sodio se va a obtener como sólido, pues, ¿no? Ya como sólido. Entonces, la alternativa más apropiada sería la D, ¿no? Pero cambiando acá. Sodio sólido y en el ánodo se va a liberar cloro. En el ánodo se va a liberar cloro. Ya como elementos neutros, como elementos ya estables, ¿ya? Lo que decimos estado ya fundamental, estado elemental, ¿no? Como tal, los elementos como tal, sodio y cloro, simplemente sodio y cloro, sodio sólido y el cloro como base. D, alternativa D. ¿Ya? Muy bien, vamos, no olvides que hemos hablado de electrólisis de cloruro de sodio fundido, ¿eh? No sodio acuoso, sodio fundido. Listo. Si hay consultas, por favor, sobre la marcha nomás, donde dicen alguna consulta, alguna inquietud, alguna discrepancia, rápido lo que conversamos. Muy bien, seguimos. Para la pregunta 3. Pregunta 3. A ver, ¿de qué se trata ahora? Se trata del sulfato de cobre. A ver, pero el análisis de una solución, ojo, concentrada, bien clarito está ahí, qué es lo que está haciendo el electrolito, cuál es el electrolito. Dice una electrólisis de una solución concentrada de sulfato de cobre. Solución concentrada, bien, eso va a dar lugar a que pueda producirse deposición o formación de algún gas cuando se aplique la corriente. En este caso, el electrolito es el sulfato de cobre. Muy bien, a ver, díganme, ¿cuáles serían sus respuestas correctas?
¿Cuáles serían las respuestas correctas? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta 3? Pregunta 3, ya solo lectura, solo deducción, aplicación de teoría. ¿Cuál sería? ¿Cuál fue la respuesta, muchachos? Pregunta 3. Respuesta. Bueno, vamos a exagerar un poco. A ver, vamos a exagerar un poco aquí rápido. Vamos a construir la celda. ¿Quién sería acá el sulfato de cobre? Es el electrolito, ¿no? El sulfato de cobre. El sulfato de cobre. Muy bien. Entonces, ¿cómo estaría? Ese es un compuesto iónico, pero es un disuelto en agua. ¿Ok? Está disuelto en agua. Entonces tenemos el sulfato de cobre. Ya, sulfato, no sé qué pasa. La televisión más grande para aprovechar y hacer el dinero más sencillo. A ver, vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Ahí tenemos sulfato de cobre. ¿Dónde va a estar? Aquí en el medio. Entonces, ¿cómo va a estar? Esto supuestamente está separado con los cationes cobre y aniones, está disociado, sulfato de cobre. Pero además tenemos presencia de agua, ¿no? Tenemos presencia de agua, porque eso está disuelto en agua, y el agua tiene muy poca disociación, habrá por ahí algunos iones, cationes hidrógeno que se ha disociado el agua, y algunos iones oxidribo, ¿no? Algunos iones oxidribo. ¿Correcto? Todo eso está ahí, presente. No pasa nada. Mientras no se le aplique corriente, así está ahí como disperso, como está, todo eso está formando la solución, ¿no? Todos esos iones están formando la solución. Pero si le aplicamos corriente, ¿qué pasa? Si le aplicamos corriente eléctrica, ¿qué va a pasar? Y si este lado, es el cátodo y este lado es el ánodo, ¿qué va a pasar? Bien, tenemos, ¿quiénes son los cationes? Cationes hidrógeno y cationes cúprico, cuproso. En este caso, los cationes cúpricos tienen mayor poder de reducción, por lo tanto, estos iones cobre son los que se reducen y se va a formar acá cobre sólido. Se va a ir formando cobre sólido. Se va a ir depositando cobre sólido. ¿De acuerdo? Tienen más ventaja que los iones hidrógeno. Son los primeros en reducirse. Acá se va formando cobre, ¿no? Se va formando cobre. Y se deposita cobre. Mientras que el ánodo, ¿no? Acá tenemos el ánodo, atrae a los aniones. ¿Quiénes son los aniones? ¿Quiénes son los aniones? Los aniones tenemos iones oxidrilo y tenemos iones sulfato. ¿Quiénes van a tener más ventaja? Hemos dicho que en este caso los iones sulfato, ya el azufre está con su máximo estado de oxidación, ya no se va a oxidar, el que va a tener facilidad para oxidarse es el agua,
a partir de iones oxidrilo, esto va a permitir, a partir de estos iones oxidrilo, se va a generar oxígeno gaseoso. Entonces, estos son los dos productos. El oxígeno en el ánodo y en el cátodo el cobre sólido. Bien, eso es lo que se forma, muchachos. Entonces, la pregunta para el ejercicio 3. ¿El anión sulfato es un agente espectador? Así es, simplemente no participa. En el cátodo se deposita cobre líquido. Se deposita cobre sí, pero no cobre líquido, sino cobre sólido. El cobre sólido. En el ánodo se libera hidrógeno gaseoso. Incorrecto, en el ánodo se libera sí, pero el gas, oxígeno. En el proceso se transfiere 2 electrones por mol de sustancia. Bien, eso habría que ser la reacción, ¿ya? La reacción. Y efectivamente va a ser correcto, porque aquí tenemos cobre más 2, ¿no? Porque es sulfato de cobre, ¿no? Este es más 2. ¿Qué pasa aquí en esta reacción? De iones cúprico, se va a reducir a cobre sólido, ¿no? Se va a reducir a cobre sólido. Cobre sólido. Para ello va a tener que ganar 2 electrones. Ahí está balanceado. Por un mol de iones cúprico se forma un mol de cobre, ganando 2 moles de electrones. Por lo tanto, el 4 es correcto. Y 5, se libera oxígeno gaseoso en el ánodo. Correcto. Por lo tanto, 1, 4 y 5 nuestras claves, clave D. Ahora sí, con esto yo creo que debe consolidarse ya nuestra teoría. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Vamos, no se queden con dudas. Si es que todavía hay alguna inquietud, adelante. A ver, ya con el ejercicio 4 entonces ya debería haber bastante acierto ya en su respuesta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 4? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 4? Vamos todos. Listo. Respuesta para la pregunta 4. Me dicen, muchachos. Respecto a la electrólisis del nitrato de sodio acuoso. Nitrato de sodio acuoso. Ojo ahí. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a aplicar electricidad, pero a una solución acuosa de nitrato de sodio. Aunque no lo dice, acá debería ser una solución concentrada, ¿ya? Concentrada, porque si es diluida, no pasaría nada, el agua sería lo que se oxida y se reduce. Bien, listo. Entonces, ¿qué se va a formar en el cátodo? ¿Qué se va a formar en el cátodo? Bien, aquí la parte positiva son cationes de sodio, y los cationes de sodio frente al agua, el agua tiene más ventaja para reducirse, por lo tanto no se va a formar sodio metálico en el cátodo. En el cátodo se va a producir hidrógeno, ¿verdad? Y en el ánodo, de igual manera, los iones nitrato ya están, el nitrógeno está con máximo estado de oxidación, está con 5, ya no se va a oxidar. ¿Y quién se va a oxidar? Es el agua. Por tanto, en el ánodo se forma oxígeno. Respuesta, entonces. ¿Cuál es la respuesta? El agua es el que se electroliza.
respuesta E, ¿no? Respuesta E. Entonces, esta respuesta para el ejercicio 4E. A ver, con este primer grupo de ejercicios ya debe haberse quedado fortalecido cómo es el fenómeno de electrólisis. Sin embargo, ustedes son los que deben manifestar, si queda alguna duda, algún comentario. Es el momento, pues muchachos, es el momento para participar, para indicar algo que reforzar, algo que aclarar. Muy bien. De no haber inconvenientes, continuaríamos. Caso contrario, ustedes dejan pasar por alto una de estas dudas, se va a manifestar en los ejercicios más adelante, ¿no? Porque ahí trae cola, ¿no? Trae cola si algo no está bien fundamentado para la parte de los ejercicios, va a tener su implicancia. Por eso, no dejen pasar, no se queden con dudas, ¿ah? Por si acaso. Vamos con el ejercicio ya 5 en adelante, ya vemos las alternativas son resultados, ¿no? Las respuestas ya son valores ya numéricos. Entonces, ya aquí vamos a hacer cálculos. A ver, entonces, motivo para empezar a ubicarnos con los cálculos. A ver, empezamos ya con el ejercicio 5. A ver, lean el ejercicio 5, por favor. Lean el ejercicio 5. Muy bien. Entonces, a partir del ejercicio 5 en adelante, ya empezamos a hablar
de la interacción de la corriente con los electrolitos y vamos a ver que se van a generar ciertas cantidades, ciertas masas, ciertos volúmenes o otras cantidades requeridas, ¿no? Por lo tanto, ahora es necesario conocer algunas relaciones matemáticas, algunas ecuaciones. Vamos a, por tema de didáctica, vamos a centrar ahora nuestra atención en el ejercicio 12. ¿Sí? Se observan el ejercicio 12, por favor. ¿Qué dice? En un laboratorio de recubrimiento se desea aniquilar un metal pasando una corriente de 10 amperios a través de una solución de sulfato de níquel durante 322 minutos. ¿Qué cantidad de níquel se depositarán? A ver, este es lo más clásico, ¿no? Este es el tipo de problema más clásico. Calcular cuánto se va a producir de un metal como consecuencia de la aplicación de la corriente eléctrica durante un determinado tiempo en medio de una solución, ¿no? Listo. Entonces, a ver, vamos a graficar rápido este ejercicio. Vamos a graficar. Y si tú observas, aquí al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo, graficamos, a ver, ahí tenemos la curva. ¿Y qué tenemos en el interno de la curva? En el interno de la curva tenemos, dice, una solución de sulfato de níquel 2. ¿Cómo sería el sulfato de níquel 2? Sulfato de níquel. Sulfato. Ok. El níquel. Este sería la fórmula del sulfato de níquel 2, ¿verdad? Sulfato de níquel 2. Bien, esto entonces, al estar en medio acuoso, va a estar disperso los cationes níquel y va a estar disperso el carga 2. Deducimos que su estado de oxidación o su carga es +2 y los aniones sulfato. ¿Correcto? Y los aniones sulfato. Eso va a estar acá, presente en la... Nos colocamos acá de color ya, los aniones sulfato. ¿Correcto? Además que tenemos la presencia de, por supuesto, esto está disuelto en agua, ¿no? Está disuelto en agua. Bien, tenemos entonces también moléculas de agua. Todo eso. Muy bien, muchachos. Aplicamos la corriente. Aplicamos la corriente. Y entonces tenemos aquí un electrodo. Y tenemos el otro electrodo. Listo. ¿Cuánto se va a aplicar de corriente? ¿Cuánto se va a aplicar de corriente? Todo esto conectado a una fuente, ¿no? Listo. El electrodo negativo y el electrodo positivo. Bien, se aplica aquí una corriente, el flujo de electrones es del ánodo hacia el cátodo, es el flujo de electrones, ¿no? En este sentido viene el flujo de electrones. Alimentas, bombeas electrones, esta barrita se va cargando negativamente, se va a permitir aquí hacer la reacción de reducción, ¿no? Bien, 10 amperios. Se alimenta una corriente de 10 amperios. Y un tiempo de 322 minutos. Un tiempo de, durante 322 minutos se aplica esta corriente. ¿Ok? Minutos. Durante todo este momento, ¿cuánto de níquel se espera que se va a depositar? ¿Dónde se va a depositar el níquel? Tanto de níquel iónico. Pues aquí tenemos la reacción de níquel, de iones níquel o iones niquélico por acción de la corriente
va a ganar electrones, aquí la barra le va a ceder electrones, y vamos a reducirse hasta níquel sólido. Hasta níquel sólido. Muy bien, esto va a ser ganando 2 electrones, ¿no? El mismo valor del estado de oxidación. Por un mol de níquel, para producir un mol de níquel sólido, se necesitan 2 moles de electrones. Listo, este dato que está encerrado va a ser necesario para la fórmula que vamos a comentar. Listo, entonces ya está explicado lo que va a pasar. De aquí en adelante ya no explicamos este fenómeno, sino ya vamos a ir directo a la parte de los cálculos, pero es necesario. Nos han pedido que nos concentremos acá nada más. ¿Cuánto de níquel se produce? Estas relaciones cuantitativas fueron determinadas experimentalmente por Michael Faraday, quien estableció ya después de experiencias, de comprobar, de verificar, y estableció algunas leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Y lo comentamos ahora mediante el documento. Damos ya todos estos dibujitos, ya quedó claro qué es lo que va a pasar, ¿no? Y nos vamos a la primera ley de Faraday. Bien, ahí estoy compartiendo el documento, ¿no? Miren ustedes. La primera ley, ¿qué dice? Según Faraday, logró deducir que la cantidad de masa que se deposita, ¿no? La masa que se deposita en un cátodo, en un electrodo, es directamente proporcional a la cantidad de corriente eléctrica. Es decir, al producto de la intensidad de corriente por el tiempo. Más adelante, Faraday logra también verificar, esta es una primera propuesta, en una segunda propuesta dice que las masas de las sustancias que se depositan a su respectivo cantidad de corriente es directamente proporcional al equivalente electroquímico. Y el equivalente electroquímico viene a ser de esta manera. M, masa o peso, si tú despejas, obtendríamos esta ecuación, ¿no? Si tú despejas, obtendríamos esta ecuación. Q, que es I por T, para. Esta va a ser entonces nuestra primera ley. Cuando queremos calcular la cantidad de masa que se deposita en un electrodo o masa que se libera si es un gas, ¿a qué es igual? Al producto, cuando necesitamos la intensidad de la corriente, el tiempo, el equivalente gramo y la constante de Faraday. Estos son, muchachos, las variables que se necesitan para poder calcular la masa que se deposita. Ahí está, qué cosa es el equivalente gramo de la sustancia que se deposita o libera, la intensidad corriente debe estar en amperios, el tiempo durante que está expuesta a la circulación de la corriente en segundos, la constante de Faraday, que para fines prácticos va a ser 93.500. Muy bien. Listo. De esta manera podemos calcular. No olvides que el equivalente gramo, a su vez, ¿qué cosa es el equivalente gramo? Ya lo trabajamos clase anterior. El equivalente gramo, a su vez, es el equivalente gramo, a su vez, es igual a la masa, ¿no? La masa molar de la sustancia, ¿no? Que se deposita, la masa atómica, si es un elemento, la masa atómica, entre el factor teta. ¿Quién es teta? Número de electrones transferidos. Eso es lo que hemos visto hace rato, que para el níquel era 2, ¿no? El número de electrones transferidos. Entonces, esto se puede reemplazar acá en vez del equivalente gramo y podríamos tener una fórmula de esta manera, ¿no? El peso de una sustancia es igual a la intensidad, tiempo, por
la masa atómica sobre teta por 96.500. Listo. Todos esos datos necesitamos. Todos esos datos necesitamos para calcular el peso que se deposita. No obstante, en algunos problemas, para calcular el peso nos tendrán que dar intensidad, tiempo y saber quién es el elemento, por supuesto, y el factor, ¿no? En algunos otros problemas nos pedirán cuánto es la intensidad, ¿no? Conociendo los otros elementos, podemos nosotros de repente calcular la intensidad, podemos calcular el tiempo, o podemos calcular el número de electrones, deducir. Esto mayormente es un dato reducido, ¿ok? Según la fórmula del compuesto. Bien, regresamos a nuestro problema entonces, regresamos a nuestro ejercicio. Después de este recorrido, a ver, regresamos a nuestro ejercicio. ¿Ok? Entonces ahí ya tienes, a ver, ¿qué necesitamos? Tenemos tiempo, ¿tienes? Tenemos el tiempo, ¿no? 322 minutos, habría que convertirlo en segundos. Tienes el tiempo, tienes la intensidad. El níquel, la masa del níquel, tendríamos que poner la masa del níquel acá también, teta que es 2, simplemente reemplazar y calcular la masa que se deposita. ¿Cuánto será, muchachos? ¿Cuánto será reemplazando todos los datos? A ver, reemplacen los datos y cuál sería nuestra respuesta para el ejercicio 12. Bien, entonces, problema ya resuelto, ¿verdad? Ahí está el ejercicio 2, reemplazando datos. 29, ¿de dónde sale? La masa molar del níquel. La masa molar del níquel entre 2 es el equivalente gramo, ¿no? 29. Masa del molar o masa atómica del níquel entre 2. ¿Por qué 2? El número de electrones transferidos. 10, que es la intensidad de corriente. El tiempo, 322 para convertirlo a segundos, multiplicamos por 60. Y sobre la constante de Faraday, 96.500. Resultado, masa del níquel que se deposita, 58 gramos. ¿Ok? Nuestra clave E. Nuestra clave E. De esta manera, estamos ya ingresando a los cálculos y esta fórmula es la clave. En base a esto se mueven todos los problemas de lo que es electrólisis cuando se aplica corriente a una celda, en una celda. ¿Ya? Aquí vamos a aplicar la primera ley de Faraday. Preguntas, muchachos. Preguntas. Entonces, en realidad, los cálculos son sencillos. Simplemente de aquí en adelante ahora hay que aplicar bien esta fórmula, identificando bien los datos para saber qué nos dan y qué nos piden. Ok.
Entonces, ustedes momentáneamente tienen ya el solucionario también por ahí para que los ayude. Por favor, confírmenme si se observan las dos partes del solucionario. No me he quedado muy convencido que se han subido los dos partes, dos hojas. Me parece que yo veo una nada más. Ustedes me confirman, si no, para subir la segunda parte, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Por ahí vamos a quedar momentáneamente, ¿ya? Tengo que ya avanzar para irme al local del CEPUM y más tarde nos vemos desde el local del CEPUM, ahí en la segundo bloque, para terminar electroquímica y empezar a hablar de cinética química. ¿Ok, muchachos? Entonces, me despido momentáneamente. ¿Ok? Hasta luego. La masa del cobre 0,38. Tenemos la respuesta para el ejercicio 16. Cuando hablamos de dos o más celdas electrolíticas en serie. ¿Qué tal? ¿Aceptamos el resultado? ¿Sí? ¿Es coherente? ¿Queda clara la explicación, por favor? Para el ejercicio 16. Bueno, el ejercicio 16, 17, 18, 19 y 20 tienen que ver con la segunda ley de Faraday. Hasta el ejercicio 20 es lo que es el área de procesos electrolíticos. ¿Algún ejercicio de ese grupo que queda pendiente? Hasta el ejercicio 20. Hasta el ejercicio 20, ¿algún ejercicio que requiere alguna atención? ¿Qué dicen, muchachos? Hasta el ejercicio 20. ¿Algún ejercicio que todavía quedó pendiente, ha quedado ahí en el aire? ¿Algo vago? ¿Algo que no me cuadra? El ejercicio 17. Ya. Bien. En el ejercicio 17 nos pide, a ver, vamos a ver con el ejercicio 17. Vamos a la transferencia. Muy bien, a ver, mostramos el enunciado del ejercicio 17. A ver, muchachos, dice una misma cantidad de electricidad depositada de ion 4,3 gramos de ion plata y 1,3 gramos de un metal que se desconoce, ¿no? Se desconoce y su estado de oxidación de ese metal es 2. No obstante, se desconoce el metal, pero su estado de oxidación es 2. Bueno, hay varios metales que tienen estado de oxidación 2, por lo tanto no podemos decir de manera inmediata cuál es el metal y por lo tanto asociar su masa atómica, ¿no? Todos los del grupo 2 tienen estado de oxidación 2, ¿no? Todos los del grupo 2 tienen estado de oxidación 2A, ¿no? Estado de oxidación 2. Además, el fierro tiene 2, el cobre también tiene 2, níquel tiene más 2, etc. Bueno, entonces con ese dato no me permite todavía muy bien indicar cuál es el elemento y cuál es la masa. Me piden la masa atómica de ese metal. Bueno, de algo similar, dos celdas, en una se ha depositado plata, en otra se ha depositado un metal desconocido, y lo que nos piden en este caso no es la masa que se depositó, sino la masa atómica, la masa molecular de ese metal.
Entonces, para el ejercicio 17, como en la ecuación hay varias variables, en este caso no nos están pidiendo propiamente el peso. A ver, aquí está el ejercicio 17, ya mostrándoles, esto es para la plata y esto es para el metal desconocido, ¿correcto? Datos, habíamos dicho que según la ley, los equivalentes gramos de la plata deben ser igual a los equivalentes gramos del metal desconocido. Entonces, ya para la plata se depositó 4,3, masa molar de la plata sobre 1, ya está sobreentendido acá, ya hemos puesto 1. Del otro lado, la masa del metal que se desconoce, se ha depositado 1,3. Masa molar, que es la que vamos a calcular, ¿no? Esta masa es la que vamos a calcular. Y sobre 2, que es el factor teta, ¿no? Este es el factor teta y 2. Bueno, simplemente despejas aquí la masa y te sale 65,3. Esa es la masa del metal que se desconoce y que obedecería, creo que es al cobre, ¿no? No, al cobre 63. Al cobre 63, 65, me parece que es un poquito más adelante. A ver, ¿quién es el 65? Bueno, pero no nos pide quién es el elemento, sino cuánto es la masa nada más. Eso no lo podemos memorizar, las masas más que los elementos más comunes. Listo, terminó el ejercicio 17. ¿Ok? ¿Quedó, Méndez? ¿Quedó claro? Muy bien. Bien, muchachos, entonces con esto, a grandes rasgos, ya tratamos lo que es electrólisis, que es lo que más evalúa, todos los procesos electrolíticos, quedándonos para hacer una breve mención a lo que es los procesos galvánicos, ¿no? Los procesos galvánicos, ¿ok? Entonces, los procesos galvánicos, como habíamos comentado al comienzo, son aquellos donde a partir de reacciones químicas, reacciones redox, se genera corriente eléctrica, ¿no? Se genera corriente eléctrica continua. A ver, apoyándonos aquí en el documento teórico, ¿ya? Apoyándonos en el documento teórico, ustedes observan ahí ya la definición de lo que son las celdas galvánicas y celdas voltaicas, ¿ok? Ejemplos. Entonces, se genera corriente eléctrica a partir de una reacción espontánea redox. Bien, eso es lo que es el proceso de los procesos galvánicos o voltaicos. ¿En dónde se generan estos procesos? En una pila, en una batería. Ahí se observa un gráfico representando a una celda galvánica. Aparentemente, vemos ahí que la celda es una conformación de dos semiceldas. Claro que en una pila tú solamente ves un dispositivo único, pero al interior lo que se trata ahí es de hacer una separación. La clave para que este proceso genere corriente eléctrica, la clave es que haya una separación del cátodo necesariamente con el ánodo, ¿ya? Para que se genere necesariamente el flujo de electrones salga del sistema, se genere el flujo de electrones del ánodo hacia el cátodo y esto genere una caída, una variación, lo que vamos a conocer como el potencial de celda. El potencial de celda, ¿en qué se da? En voltaje. Una diferencial de electricidad, potencial. Este potencial
es el voltaje, ¿no? El voltaje que ha generado esta pila, esta celda electroquímica. Bien, entonces, la novedad acá que tenemos es que el ánodo, en el ánodo se produce, de todas maneras se produce ahí la oxidación, ¿ya? Ahí se produce la oxidación, y en el cátodo se produce la reducción. Sin embargo, lo novedoso es que el signo del ánodo no es positivo, sino es negativo. Aquí en las pilas electroquímicas hay que tener cuidado con los signos, ¿ya? Ánodo negativo y el cátodo es el signo, por eso la polaridad, y por eso también que los electrones fluyen del ánodo hacia el cátodo. Esa es la migración de los electrones. Bueno, este es el propósito, ¿no? Que se generen electrones, que se genere corriente de electrones, concreto que se genere corriente eléctrica, ¿no? Bueno, todo viene de los electrones, eléctrico, eléctrica, corriente eléctrica, electrones, etcétera, todo eso es en función de la partícula de los electrones. Muy bien, ¿qué más? Como ustedes ven, las barras están sumergidas en soluciones a 1 molar, concentraciones 1 molar. Una barra de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc. Una barra de cobre sumergida en una solución de sulfato de cobre. El zinc, la barra de zinc, se va a ir desgastando, generando, iones zinc. De zinc sólido se va a ir a iones zinc. Y en el otro caso, de cationes cobre, se va a ir reduciendo a cobre elemental. Estas dos semireacciones, ¿ya? Esas dos semireacciones son las que se resaltan en la abreviando, qué es lo que está pasando, cuáles son las reacciones. Se abrevia eso en una notación que se llama la notación de la celda convencional, ¿no? Miren ustedes ahí, de zinc sólido, una barrita a iones zinc, 1 molar, doble barra. Esa doble barra es el puente salino, representa el puente salino, y de los iones cúprico está yendo a cobre sólido, ¿no? De la mano izquierda vamos a representar la oxidación y de la mano derecha se va a representar a la reducción. Esa es la forma convencional de escribir las reacciones que se generan las reacciones redox que se generan en una pila para producir corriente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna consulta a esta explicación de una pila galvánica? Bueno, volviendo al gráfico, ustedes ven que hay una especie de U invertida que une las dos celdas. Ese se llama puente salino, es para asegurar la conducción de el neutra, ¿no? Para cerrar el circuito y asegurar una electroneutralidad con la migración de iones. No participan, eso solamente es asegurar el cierre del circuito. ¿Ya? Bien, entonces, cuando se genera esta reacción, va a dar lugar a la producción de corriente eléctrica, al voltaje, y ese voltaje es el que
interesa en cierta manera para la aplicación, ¿no? La aplicación de la corriente para algunos dispositivos, etcétera, ¿no? Vamos a ir ya a la parte de cálculos directo, vamos a ir a la parte de cálculos, ¿ya? Vamos borrando por acá, listo. Si ustedes observan en el documento, en la parte superior, fuerza electromotriz o potencial de celda, el voltaje que se genera en una celda que es igual al voltaje o a la energía de reducción más la energía de oxidación, potencial de reducción. Tenemos que sumar esos dos potenciales. ¿Ya? Tenemos que sumar esos dos potenciales. Repito, para lograr el potencial de una celda, el voltaje de una celda, tienes que sumar el potencial de reducción y el potencial de oxidación. Si tienes esos dos datos, sumas y obtienes el voltaje de toda la celda. ¿Estamos? Muy bien. Para eso tenemos que tener cuáles son las reacciones que se están dando y también los datos de los potenciales parciales, ¿no? De oxidación y reducción. Y se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Se tiene que tener en cuenta un referente que es ya experimentalmente se han medido el voltaje parcial de reducción. Mira, aquí estás observando una tabla donde hay valores teniendo como referencia al hidrógeno, ¿ya? Al hidrógeno, se ha tomado como referencia al hidrógeno sobre el hidrógeno hacia arriba y hacia abajo tenemos valores positivos y negativos. A ver, ¿cómo leemos esta tablita? ¿Cómo leemos esta tablita? Litio. Litio. Su valor de reducción es menos 3.04. Y si tú observas, va incrementándose el valor de reducción porque vamos a llegar hasta no metales. En realidad, quienes tienen facilidad para reducirse, para ganar electrones, son los no metales. Por eso aquí el litio es el metal menos reductor, porque los metales tienden a oxidarse, ¿no? Los metales tienden a oxidarse. Valores negativos, ¿qué entiendo valores negativos? Todo este grupo, con respecto al hidrógeno, tiene poca tendencia a reducirse. Y comparando entre ellos también, el que tiene valor más positivo, el que tiene valor mayor, es el que tiene tendencia a reducirse, el otro entonces tendrá a oxidarse. Por ejemplo, si comparo sodio y comparo con fierro, si son motivo de una celda, si comparo estos dos, sodio con fierro, como el fierro tiene mayor valor de reducción, este es el que se reduce y el otro es el que se oxida. Entonces ahí leerías tú los valores del potencial de reducción y el potencial de oxidación. ¿Queda claro? Queda claro cuando tienes dos valores de reducción, el mayor, entonces lo identificas, este se reduce y el otro se oxida. Pero como te están dando los dos valores de reducción, tú simplemente mantienes este valor para el potencial de reducción, en cambio para hacer potencial de oxidación, inviertes el sentido, el signo, con el mismo valor, invertirías y su potencial de reducción sería simplemente 271. Ese sería el potencial de oxidación. ¿Ya? Entonces sumarías este valor con este valor y tendrías el voltaje de la pila. ¿Queda? A ver, vamos a un ejercicio. Vamos a un ejercicio. El ejercicio número 21.
Vamos al primero que aparece, ejercicio 21. Espero que antes de ir, de repente hay necesidad de alguna pregunta, antes de ir al ejercicio, antes de desarrollar un primer ejercicio. ¿Alguna consulta breve? Bien, tengan en cuenta entonces esta interpretación de esta tablita. No les digo que memoricen datos, porque eso nos van a dar, sino cómo entender oxidación-reducción. Ok, vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio, borremos todo esto y nos vamos al ejercicio. ¿Ya? Para muestra dice que un botón basta para muestra. Listo, ya estás en el ejercicio 21, ¿estamos ahí? Calcule el potencial. Estándar para la siguiente pila. ¿Ya? ¿Estamos ahí, por favor? ¿Todos ahí? Muy bien. Listo. Ahora, mira los datos. Cobre iónico, cobre más 2, va a cobre metálico y lo mismo, titanio más 3 va a titanio metálico. Las dos son reacciones de reducción, ¿no? La forma como se presenta son reducción. ¿Por qué digo que las dos están presentándose como reducción? Porque ahí dice más 2 electrones, más 3 electrones, entonces se está ganando electrones, ¿no? Está ganando electrones. Estamos hablando de reacciones de, esto se está presentando como reacciones de reducción, como reacciones de reducción. Pero cuando vamos a ver los valores, vemos que ¿quién es el más positivo? El más positivo, 0.34 voltios, ¿verdad? Entonces, si estos dos están formando una pila, el cobre realmente es el que se reduce, ¿no? Este es el que se reduce por tener el mayor valor de reducción, entonces este se reduce, y el titanio se va a estar oxidando porque tiene menor valor de reducción. Pero este valor 1,21 es el valor de reducción. Para oxidación sería simplemente, con signo cambiado, 1,21 voltios sería para oxidación. ¿Ya? Por eso, a la hora que sumamos, vamos a sumar, recuerden ustedes, ¿a qué es igual el potencial de celda? La energía de una celda, el voltaje de una celda, ¿a qué es igual? Entonces el potencial de celda es al potencial de reducción más el potencial de oxidación. Entonces, tus datos, ¿cuáles son tus datos? Reducción. Ya ese dato es directo, porque ya hemos dicho que el cobre se reduce, por lo tanto su dato es directo, 0,34. Más, ¿cuánto sería el de oxidación? No es menos 21, sino más 1,21, ¿no? O sea, simplemente 1,21, porque lo hemos, el potencial de, dado el potencial de reducción, lo convertimos a oxidación simplemente con el signo cambiado. En consecuencia, sumamos y obtendríamos 1.55 voltios. 1.55 voltios. Listo. A ver, coméntame. ¿Se entendió este primer ejercicio? Nuestra clave sería C, ¿no? ¿Ok? Algo similar serían para los siguientes ejercicios, ¿ya? Algo similar serían para los siguientes ejercicios. Se nos pide el potencial de celda. Simplemente hay que comparar los valores que nos dan, identificar
que nos están dando valores de reducción, ¿no? Ver quién realmente se reduce y quién se oxida, conservar el de reducción y al de oxidación invertirlo con el signo, ¿no? Muy bien, eso sería a grandes rasgos, muchachos, el ejercicio o los ejercicios relacionados con pilas. ¿Ya? ¿Alguna consulta para ir terminando este tema? ¿Alguna consulta para ir terminando el tema, por favor? A ver, vamos a tratar de comentar un último ejercicio. El 22, ya me piden el 22, entonces, 22. Vamos con el ejercicio 22. ¿Ya? Muy bien. A ver, lean por favor el 22, los datos que tenemos. Voy a borrar por acá. Voy a borrar. Listo. A ver, chequeamos el ejercicio 22. Muy bien, vamos a explicar entonces, vamos a explicar el 22. Entonces tenemos una pila que está formado en soluciones donde hay presencia de estaño y presencia de yodo, ¿no? ¿Ok? De iones. El estaño en el primer caso aparece ahí de estaño sólido, se va oxidando a estaño, a iones estaño, ¿no? Bivalentes. Del otro lado, la reducción de iones yoduro a yodo molecular. Muy bien, esa es la anotación de la celda. Cuando vamos a los datos, ahí en los datos tenemos que concentrarnos en los datos. ¿Ya? Muy bien, para interpretar correctamente. Entonces aquí nos concentramos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Potencial de celda 0 menos 0,14, pero ¿cómo es ese potencial de oxidación o reducción? ¿Qué nos están dando? Nos están dando potencial de reducción, ¿verdad? Potencial de reducción, porque de cationes a estaño tiene que reducirse. Entonces, esto es un potencial de reducción. Ustedes tienen que identificar rápido por la notación reducción de cationes, aunque discrepa un poco con la parte superior, pero ya, mi voltaje, el dato de mi voltaje manda, esto manda, ¿no? Esto manda. De cationes estaño, cationes a estaño ya metálico, para que llegue eso, ha tenido que ganar electrones. Y si gana electrones es de reducción, entonces este dato es de reducción. En la otra reacción, en el otro voltaje, 0,54, ¿qué me dice? De yodo molecular, yodo es no metal, a aniones yoduro, para que vaya de neutro, de yodo neutro, a aniones, para que tenga carga negativa, también aquí ha ganado electrones.
¿no? Aquí también ha ganado electrones para que se dé esta transición de molecular, de iodo molecular a aniones. Esto también es de reducción. Entonces los dos datos que tenemos son de reducción. Los dos datos que tenemos son de reducción. Entonces, comparando entre los dos, ¿quién tiene prioridad a reducirse? ¿Quién tiene mayor potencial para reducirse? El que tiene mayor potencial para reducirse es el yodo, ¿verdad? Muy bien. Este es el que queda, entonces este valor es de reducción. En cambio, el otro es valor de reducción, pero yo no necesito valor de reducción, de oxidación. Entonces simplemente invertimos el signo. Entonces su signo sería de oxidación del estaño, sería simplemente positivo, 0,14. 0,14. Entonces, con el valor de oxidación y con el valor de reducción, sumamos y obtenemos el voltaje total para el ejercicio 22. Suma 0,68. Clave D. Listo. Hemos explicado el ejercicio 22. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí tienen ustedes un grupo adicional de ejercicios. El solucionario en esta vez es un solucionario muy concreto, muy directo. Espero que ustedes ya con estas explicaciones puedan relacionar y poder muy bien confirmar los resultados, ¿ya? Tienen que seguir practicando entonces para dominar el tema. Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer una ligera presentación del siguiente tema, ya para ir avanzando. Muy bien, vamos cerrando acá los archivos. Vamos cerrando los archivos. Y ustedes en aula virtual ya tienen también información, ¿no? Ya tienen información, ¿no? De la semana 12. A ver, ubíquense por favor en la semana 12 en su aula virtual. Ubíquense en la semana 12 en la aula virtual. Descarguen sus archivos para hacer un breve comentario.
Muy bien. Entonces, nos corresponde ya ir ingresando a la temática de cinética, química y luego equilibrio químico. Cinética. A ver, muchachos, cinética, esa palabra no es nada novedoso de repente para ustedes, ¿no? Cinética tiene que ver con movimiento. En física hemos estudiado un capítulo que se denomina cinemática, y la cinemática tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, ¿no? Hablando de la perspectiva de la física, movimiento, móviles, velocidad, velocidad inicial, velocidad final, etcétera, ¿no? En química también tenemos que hablar de velocidad de reacciones. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué es importante este capítulo? ¿Para qué es útil? Hay variedad de reacciones, ¿no? Tenemos una variedad de reacciones. Por ejemplo, todos ustedes son testigos cómo ocurre la oxidación de las estructuras metálicas, ¿no? En nuestra casa tenemos una variedad de estructuras metálicas, puertas, ventanas, etcétera. Con el paso del tiempo, ¿qué pasa con estas estructuras? Se van oxidando, ¿no? Pero la oxidación no es inmediata, no es ya de ahora para más tarde, ya está oxidado. No, va a pasar unos días y va a ocurrir esa oxidación. Entonces, la oxidación es una reacción, podríamos clasificarla como medianamente lenta, ¿no? Lo mismo, las frutas tienen en esencia un componente que se llama glucosa. Esta glucosa puede fermentarse y obtener alcohol o ácidos. ¿Qué pasa con un jugo de maracuyá, un jugo de piña, un jugo de chicha morada? Si no lo dejamos en el frigider al cabo de 2 días, 3 días, ¿qué pasa con ese jugo? Ya tiene otro sabor, ya tiene otro olor, ya no es tan agradable digerirlo. ¿Qué ha pasado con esos jugos? Se ha fermentado, pero ha tenido que pasar unos días para que ocurra esa reacción de descomposición. Ahí tenemos otro ejemplo de una velocidad lenta, medianamente lenta, ¿no? Si tuviéramos una porción de leche, un vaso de leche, y le agrego unas gotitas de limón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si le agrego unas gotas de limón a un vaso de leche de vaca? Leche de vaca. ¿Qué va a pasar con esa leche? Inmediatamente se va a cortar, ese es inmediato, ese es rápido. Bueno, podría ir proponiendo varios ejemplos. Lo concreto es que hay reacciones que son muy rápidas, hay reacciones que son lentas, hay reacciones que empiezan lentas, terminan de manera brusca, o hay reacciones que empiezan de manera brusca y terminan de manera lenta. El hecho es que es necesario, para ya hablar a gran escala, habrán de reacciones, por ejemplo, si queremos obtener alcohol a partir del azúcar, de la caña de azúcar, de la melaza, esa fermentación, pues no vamos a esperar sentados ahí que se forme el alcohol después de 3, 4 días, y grandes volúmenes, si queremos obtener grandes volúmenes para venta de alcohol, para producir alcohol. Entonces, conociendo la velocidad, que es una reacción lenta, y qué factores pueden modificar, cómo puedo hacer para que esa reacción sea más rápida o sea más lenta, dependiendo de la reacción. Si conozco esos factores que influyen y conozco que la reacción es lenta o rápida, entonces va a favorecer para modificarla a mi interés y así pues poder en cuestión del tiempo hacer que se acelere o que se retrase la velocidad de una reacción. Eso, muchachos, es lo que estudia la cinética química. ¿Qué estudia la cinética? Para terminar nuestra clase.
rapidez con la que se llevan a cabo las reacciones, los factores que alteran la rapidez y el mecanismo de reacción. Nosotros solamente vamos a estudiar, por tema de tiempo, la velocidad de reacción y los factores que modifican esa velocidad de reacción. Muy bien, entonces les dejo el documento ya teórico. Miren ustedes que es un documento concreto, un documento para que revisen y estemos pues hablando de la parte práctica. También ya tienen la transferencia para que puedan ir avanzando los interesados. Incluso también ya tenemos la transferencia siguiente y el resumen teórico del capítulo siguiente, que es de ácidos y bases. Bueno, eso sería, muchachos, por ahora. Exhortándoles una vez más, por favor, a la lectura, a la teoría, para que podamos tener